Antes de comenzar a relatar este episodio, quiero hacer un aviso a todo el mundo. Creo que este caso, con diferencia, es uno de los más duros que voy a relatar hasta ahora en el podcast, con escenas bastante gráficas que pueden afectar y mucho la sensibilidad de personas que sean aprensivas. Como podéis entender, el título del caso ya lo dice todo, el caníbal de Ventas, por lo que pido por favor que todas aquellas personas que crean que escuchar este relato les puede afectar lo más mínimo, no lo hagáis. Agradezco muchísimo todo vuestro apoyo continuo y las escuchas capítulo tras capítulo, pero lo último que querría es que alguien se sintiera mal tras escuchar esto, y debo confesar que yo también he tenido que hacer algunos esfuerzos de compostura mientras me informaba y relataba el caso porque imaginarse según qué escenas es bastante violento. Sin más que añadir, tras dejaros esta advertencia, dentro introducción. Madrid, febrero de 2019. Alberto Sánchez, de 26 años de edad, ha vuelto últimamente a vivir en casa de su madre, María Soledad, de 66 años. La situación en casa es complicada. Desde que su padre murió hace años, todo ha ido cuesta abajo en la familia. Su hermano Miguel se mudó hace tiempo y prácticamente no quiere saber nada de ellos. Su madre es alcohólica y él ha caído en el mundo de las drogas. La relación entre él y su madre, además, es muy mala. Discuten a diario hasta llegar a las manos. Ha perdido la cuenta de las veces que ha golpeado a su madre, dejando a la vista grandes moretones en su cuerpo como prueba del delito. Por si fuera poco, tiene una orden de alejamiento contra ella, por lo que, en realidad, no debería estar ahí, en casa, a su lado, pero cuando acude, ella siempre termina por dejarle entrar y quedarse. Ese día, como muchos otros, su madre y él han vuelto a discutir. Da igual el motivo, si es que realmente lo hay, porque siempre acaban igual. Pero ese día es diferente. Alberto lleva mucho tiempo escuchando voces en su cabeza que le tientan, le susurran que haga actos reprobables que quizá, en realidad, son sus propios deseos. Cuando las oye, esas voces le piden que mate a su madre, porque si no lo hace, él acabará descuartizado. Así que algo hace clic en su cabeza ese día, y mientras su madre discute con él y le grita, Alberto se acerca a ella y, sujetándola fuertemente con ambas manos alrededor del cuello, empieza a estrangularla. Su madre intenta resistirse, trata por todos los medios de quitarse de encima esas manos que le aprisionan la garganta, pero es incapaz de ofrecer la suficiente resistencia para deshacerse de él, y Alberto observa cómo poco a poco la última llama de vida que quedaba se apaga en los ojos de su madre. El cadáver cae inerte al suelo. La única persona en el mundo que, pese a los problemas que tenían, continuaba apoyándole, se acaba de desvanecer. Está solo. Alberto coge el cuerpo sin vida de María Soledad y lo traslada hasta el dormitorio, donde lo coloca sobre la cama. Y, tal y como le decían las voces, coge una sierra de carpintero y un par de cuchillos de la cocina y empieza la tétrica tarea de descuartizar a su madre. Poco a poco, con gran meticulosidad, va dividiendo en múltiples partes el cuerpo que luego guarda en diferentes tuppers repartidos por toda la casa y la nevera. Y no contento con ello, durante 15 días, esos trozos de carne humana, de su propia carne casi podríamos decir, porque pertenecían a la persona que le había traído al mundo, fueron su alimento y el de su perro Coque. Fisonomías criminales. Capítulo 18. El caníbal de Ventas. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 18 de Fisonomías criminales. Con esta introducción, casi podríamos decir que estamos ante Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet, pero no, lamentablemente ni nuestro protagonista es Johnny Depp ni esto es una película.
Es la crueldad humana en su estado más puro y realista, y aunque muchos han calificado este crimen como el más atroz, duro e impactante que ha ocurrido en España en los últimos tiempos, si bien es cierto que todos estos calificativos han sido adjudicados justamente, creo que lamentablemente ocurren infinitos casos aberrantes a diario, crímenes extremadamente violentos y sin razón que nunca deberían ocurrir, muchos de los cuales ni siquiera tendremos nunca conocimiento. Simplemente la maldad humana no tiene límites. Cuando menos te lo espera, vuelve a sorprenderte y el daño que hace es tanto imparable como irreparable. Eran las 3 de la tarde del 21 de febrero de 2019 cuando dos agentes del Grupo 5 de homicidios se dirigían en un coche camuflado al número 50 de la calle Francisco Navacerrada, a unos 300 metros de la Plaza de Toros de Las Ventas. El jefe de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano hacía poco que les había ordenado ir tras recibir la denuncia por parte de una amiga de la dueña, que aseguraba que llevaba días llamándola por teléfono y no contestaba, y tampoco la había visto en el supermercado donde solía realizar las compras diarias. Pese a que los agentes nunca hubieran imaginado encontrar la escena que finalmente hallaron en el piso, podían hacerse una idea de que algo mal ocurría. El hijo de la dueña, Alberto, ya era un viejo conocido de la policía, pues habitualmente podía encontrarse en el parque de Eva Perón fumando algún que otro porro, tenía una orden de alejamiento contra su madre y en su historial constaban 12 detenciones, en su mayoría por quebrantar dicha orden de alejamiento. Pero, repito, lo que encontraron superó todas las expectativas. Cuando llegaron a la vivienda, llamaron al portero automático y el propio Alberto contestó. ¿Sí? Oye, Alberto, ábrenos la puerta, que somos la policía. Tras escuchar aquello, la persona al otro lado del interfono colgó sin abrirles. Los agentes llamaron de nuevo, pero no obtuvieron respuesta. Así que decidieron timbrar a otro piso del bloque, indicando que eran dos agentes de la policía, y consiguieron que les abrieran el portal. Subieron al primero C, el piso de Alberto, y comenzaron a llamar a su puerta de manera insistente. Alberto, venga, abre, que sabemos que estás ahí. Enseguida escucharon unos pasos detrás de la puerta y acto seguido ésta comenzó a abrirse lentamente, pero no del todo, pues tenía puesta la cadena de seguridad del cerrojo. Alberto metió la cabeza por la rendija para comprobar que efectivamente eran agentes. Venga, abre, que queremos hablar contigo. Sorprendentemente les hizo caso y quitó la cadena para poder abrir la puerta completamente. No obstante, en lugar de quedarse en la entrada para hablar con ellos, de repente salió corriendo hacia la cocina. Los agentes, intuyendo que algo malo ocurría, sacaron sus armas reglamentarias y se pusieron en guardia, pero no llegaron a entrar en la casa porque no lograban ver nada dentro y corrían el peligro de que Alberto les asaltara con algún cuchillo o algo parecido. Ambos policías comenzaron a gritarle que saliera de su escondite hasta que le vieron aparecer en medio del pasillo de la vivienda con las manos en alto, como en un gesto de calma y rendición. «Venga, Alberto, sal, que no pasa nada». El joven dio unos pasos y se acercó a la puerta de entrada bastante agitado y nervioso. Yo no he hecho nada. «Túmbate boca abajo». Alberto hizo lo que la policía le ordenaba sin oponer más resistencia. Ya en el suelo, le colocó los grilletes para asegurarse de que no pudiera atacarles de ninguna manera o escapar tan fácilmente. Después le cachearon por todas partes para comprobar que no estaba armado. ¿Dónde se encuentra tu madre? Está muerta. Desde luego, los agentes no esperaban aquella contestación tan directa y frívola, pero, analizando la situación, lo primero que se plantearon era que quizá la madre, que tenía 66 años, había fallecido por causas naturales y el joven no había sabido cómo afrontar su pérdida. Lo más común, y a lo que se habían enfrentado muchas veces, era que quizá la madre estuviera muerta sobre la cama, es decir, que simplemente se hubiera quedado dormida y nunca hubiera vuelto a despertar, así que uno de los agentes enfundó la pistola y entró en la casa para comprobarlo. Sin embargo, ni sus suposiciones eran acertadas, ni nada de lo que hubiera vivido anteriormente le habría preparado para la escena tan gore y dantesca que se iba a encontrar. Cuando llegó a la habitación principal, la cabeza degollada de María Soledad estaba sobre la cama.
Unas bolsas blancas rotas y desplegadas sobre el edredón hacían una especie de colcha improvisada, y justo al lado había parte del cuero cabelludo que había sido arrancado. Junto a la cama y la caseta del perro, Coque, estaban ambas manos, intactas, con las uñas pintadas de rosa, y también había parte de los brazos que habían sido diseccionados hasta el codo. Gran parte del tronco, además, se encontraba dentro de la caseta del perro. El agente no daba crédito a lo que sus ojos contemplaban y su primera reacción natural ante aquella carnicería fue la de querer vomitar, pero aguantó las arcadas como pudo y, en una copia de profesionalidad, continuó registrando la vivienda. En el baño, dentro del plato de ducha, había más restos de María Soledad. A primera vista aparecía lo sobrante de los brazos y además habían marcas de sangre y un cuchillo de cocina. Por si fuera poco, también había un tupper abierto con un tenedor dentro y unos guantes de fregar amarillos junto con manchas de sangre. El agente pasó a la cocina, que era abierta al salón, y vio un plato y varios tuppers más con restos humanos que parecían las piernas, y diferentes cazuelas con bolsas y más trozos en su interior. En la mesita baja del centro del salón todavía había una tabla blanca de cortar manchada de sangre y una especie de serrucho de carpintero junto a más trozos de carne. Mientras el policía contemplaba todo esto, el perro de la familia, Coque, se paseaba de un lado al otro de la casa con total tranquilidad. Mucho tiempo después, dicho policía conseguiría hablar de su experiencia aquel día, pero os narramos a continuación lo que declaró para no perder el hilo de la narración. El cerebro se me quedó paralizado. No paraba de preguntarme qué es lo que estaba pasando allí. He vivido cosas duras, como personas muertas en soledad que estaban en avanzado estado de descomposición, pero todo aquello lo superaba. Era indescriptible. Debía llevar muerta ya unos días, porque la sangre estaba coagulada y de color oscuro. Pero el ambiente era normal y no había restos podridos. Quizás la había conservado en el frigorífico. Y es que una de las cosas que más sorprendía es que, a pesar de estar el cuerpo descuartizado y repartido por toda la casa, no había mal olor. Como pudo, despacio, una vez finalizada la inspección, el agente volvió al rellano de la vivienda, intentando asimilar todo lo que había visto. Miró a su compañero, que se había quedado allí con Alberto. Pide apoyo, que la madre está muerta. La ha descuartizado. ¿Qué me estás contando? ¿Estás seguro de lo que dices? Llama al grupo de homicidios y a la policía científica. El agente, con el rostro pálido y la cara aún desencajada, logró sacar al perro a la terraza y asegurar la zona para que no se destruyera ninguna prueba a partir de aquel momento. Mientras tanto, tal como le habían ordenado, el otro compañero llamaba al jefe de la oficina de denuncias y atención al ciudadano, el mismo que minutos antes les había mandado allí en relación a una denuncia, y le explicó todo lo sucedido. Al otro lado de la línea, el jefe no podía creer lo que le estaban diciendo. Pero, ¿estás hablando en serio? ¿Lo habéis verificado bien? Está muy mal. La historia parece de película, pero es real, jefe, se lo aseguro. Que vengan homicidios y científica, que esto es muy grave. Durante todo este tiempo, Alberto permanecía inmóvil, sin abrir la boca o hacer amagos de escapar, como si todo lo que estaba sucediendo fuera completamente ajeno a él. Parecía muy calmado y ni siquiera se agitó cuando vio cómo los policías habían descubierto todo lo que había dentro de la casa y llamaban pidiendo refuerzos. De hecho, cuando minutos más tarde llegaron estos primeros refuerzos policiales, confesó haber matado a su madre, posteriormente haberla descuartizado y que, entre él y el perro, se la estaban comiendo poco a poco. Sin embargo, a partir de ahí no dijo nada más, ni siquiera cuando le practicaron la detención y le leyeron los derechos como acusado de homicidio. No quiso declarar más. Mientras tanto, los dos agentes que habían acudido primero al domicilio hablaron con varios vecinos para saber si habían visto algo fuera de lo normal por parte de Alberto en las últimas horas o días. Una vecina les comentó que ese día por la mañana la habían visto bajar una bolsa de basura y de inmediato bajaron a los contenedores para intentar recuperarla. En el fondo de uno de ellos había una bolsa negra y, cuando la abrieron para comprobar su interior, se encontraron con vísceras y más restos humanos que dejaron sin manipular para ponerlo a disposición del forense y de la policía científica. Lo que quedaba del cadáver de María Soledad, dividido en múltiples partes, fue trasladado al Instituto Anatómico Forense para practicarle la autopsia, donde ya os avanzo que esta última tarea fue de gran dificultad, ya que el cuerpo estaba dividido en trozos tan pequeños que intentar descubrir cómo la había matado era una misión casi imposible.
Y, en paralelo, volviendo a la escena del crimen, una vez realizadas todas las tareas de inspección, Alberto salió del edificio esposado y acompañado por la policía hasta un coche patrulla, desde el que fue directamente trasladado hasta el Registro Central de Detenidos de Moratalaz, y posteriormente se le decretó prisión provisional comunicada sin fianza en la prisión de Alcalá Meco de Madrid. Del perro, Cuque, se hicieron cargo inmediatamente los servicios municipales veterinarios. Pasados unos días tras el descubrimiento, se comunicó que Alberto había sido trasladado a la enfermería de la cárcel para someterlo al protocolo antisuicidios. Tras cumplir con el procedimiento habitual del ingreso en prisión, como la toma de huellas, fotografías y entrevistas con el servicio médico, la dirección de la prisión había decidido que ingresara directamente en la enfermería. Además, se había acordado poner en marcha el protocolo antisuicidios, que significaba que el recluso estaba permanentemente vigilado por otro interno considerado de confianza para la prisión y denominado preso sombra, que se encargaba básicamente de controlar todos sus movimientos y avisar de cualquier irregularidad. Y es que, dada la magnitud del crimen, los siguientes pasos de la policía eran tratar de poner contexto a la vida y personalidad de Alberto, que, a primera vista, apuntaba a padecer un trastorno mental. Pensémoslo, era un chaval de 26 años que no solo había matado y descuartizado a su madre, que de por sí ya es muy grave, sino que para añadirle más turbiedad al asunto se la había estado comiendo, practicando así el canibalismo. Los agentes a cargo de la investigación se entrevistaron con diferentes personas del entorno del joven que les explicaron un poco la vida de este. Al parecer, la familia se había instalado en el piso a mediados de los años 90 y todo indicaba que eran un núcleo familiar normal y corriente, como cualquier otro. El padre era ebanista de profesión, los fines de semana llevaba a los niños a jugar al fútbol y en varias ocasiones se les podía ver comiendo en algún restaurante de la zona. Sin embargo, todo comenzó a desintegrarse tras la muerte del padre 15 años atrás. Alberto, tras terminar sus estudios de secundaria, había comenzado a estudiar en la Universidad Contabilidad y Finanzas y en segundo de carrera había conseguido una beca Erasmus para irse a Atenas una temporada. A partir de aquel momento, al parecer, su comportamiento y personalidad cambiaron. Pasó una temporada allí sin dar señales de vida a nadie en España, y cuando por fin regresó, sus amigos conocieron que durante su estancia en Grecia había vivido malas experiencias al juntarse con varios chicos albano-kosovares que le habían convertido en un tipo introvertido y con paranoias en la cabeza. No solo eso, sino que también había llegado a consumir la llamada droga caníbal. Y, para ponernos en contexto, esta droga, la MDPV, es una sustancia estimulante del sistema nervioso que inicialmente, en 1969, fue desarrollada como tratamiento para la fatiga crónica y la supresión del apetito, pero que alrededor del año 2004 se comenzó a usar como droga de diseño por sus propiedades similares a las anfetaminas o la cocaína. Entre sus efectos principales se encuentran la sensación de euforia, la excitación sexual y la exaltación emocional, pero también puede provocar taquicardia, ansiedad, tensión mandibular y psicosis, y quiero que nos quedemos con este último efecto. Respecto a su apodo, se la conoce como droga caníbal no realmente porque induzca al canibalismo, sino porque durante un largo tiempo se han dado varios casos en los que personas que la han consumido han terminado mordiendo y desgarrando a otras personas, han tenido alucinaciones y paranoias, actos de violencia extrema o incluso automutilaciones. A este respecto, se ha podido comprobar que conductas agresivas como el canibalismo pueden aparecer en algunos casos si la persona es agresiva, sufre de alguna enfermedad mental o ha consumido gran cantidad de esta sustancia. Así que, tras consumirla estando de Erasmus, al volver a Madrid, Alberto dejó la carrera y se instaló en casa de su madre, donde dio inicio a un auténtico infierno. Las agresiones físicas y verbales hacia su progenitora se convirtieron en una rutina diaria. Ello le llevó a ingresar hasta en 3 ocasiones en centros psiquiátricos públicos, donde le diagnosticaron un trastorno por delirio persecutorio, pero a su salida del centro dejó de tomar la medicación y las agresiones contra su madre continuaron. La policía y el SAMUR llegaron a acudir en numerosas ocasiones al domicilio, ya que los vecinos denunciaban haber escuchado gritos y golpes. De hecho, en el barrio las agresiones a María Soledad eran un secreto a voces.
Por las mañanas, cuando acudía al bar, ya que, aun teniendo 66 años, pesar apenas 40 kilos y padecer Parkinson, Soledad era alcohólica, todo el mundo podía observar sus magulladuras y moretones, a pesar de que ella siempre dijera que se los había provocado el perro o que se había caído mientras lo paseaba. Por supuesto, mientras tanto, Alberto no había dejado de consumir drogas. Algunos vecinos aseguraban haberle visto muchas noches de madrugada sentado en un banco de una plaza cercana. Parecía fumado e incluso drogado, y era conocido también que robaba objetos de valor de la madre para venderlos y gastarse el dinero en droga. Un amigo suyo, además, también comentó a la policía que últimamente había visto a Alberto como ido, con un comportamiento errático, llegando a pasar tardes enteras en compañía de vagabundos en el parque, fumando y bebiendo vino de Tetra Brick, con la cara llena de tizne y recogiendo colillas del suelo. Por otro lado, cuando los agentes consultaron el expediente de Alberto, comprobaron perplejos que tenía una orden de alejamiento contra su madre y que había sido detenido hasta en 12 ocasiones por agredirla. Cuando hablaron esto con el entorno, el mismo amigo de antes les comentó que la propia María Soledad le había contado que tras ser detenido y pasar varios días fuera de casa, Alberto siempre volvía y, pese a la orden de alejamiento, ella nunca le negaba la entrada porque no quería que su hijo estuviera en la calle. Miguel, el hermano mayor de Alberto, que estaba independizado y había hecho su vida por su lado, había intentado mediar entre ambos en varias ocasiones y solucionar el conflicto, pero tras no obtener ningún éxito, se había distanciado de ellos. La verdad es que el caso del caníbal de Ventas consternó por su crueldad a toda la sociedad española de hace apenas unos pocos años, y para los expertos tampoco fue un caso más. Javier Urra, psicólogo forense de la policía, realizó un perfil psiquiátrico de Alberto en el que barajaba dos opciones: una psicosis de tipo orgánico por consumo masivo y continuado de drogas o simplemente maldad y crueldad en estado puro. En el caso de la primera, la de la psicosis por consumo de drogas, Urra explicó que Alberto era un joven que ya violentaba mucho a su madre, ejercía violencia filioparental o violencia ascendente, es decir, que por droga y otros intereses no la quería o no la respetaba. En cuanto al segundo caso, la maldad y crueldad inherentes, el psicólogo detalló que podía traducirse en que el acusado nunca se había llevado bien con su madre ni la había querido, y eso le llevaba a maltratarla y, en última instancia, matarla. A partir de este punto, según el experto, Alberto pudo tener dificultades para deshacerse del cuerpo y entró en una fantasía en la que se deshacía de ella troceándola, cortándola, tirando las vísceras, alimentándose de algo y echándoselas al perro. Ese desprecio final, ese desprecio máximo es, para el psicólogo, la mayor muestra de distancia afectiva por parte del acusado, ya que quiere deshacerse del cadáver desde su mismo interior, comiéndosela. Y, por último, en su análisis, Urra abría la posibilidad de que ambas hipótesis pudieran estar relacionadas, es decir, que hubiera maldad y crueldad en Alberto, pero también atisbos de enfermedad mental. El 19 de abril de 2021 dio inicio el juicio oral contra Alberto Sánchez, acusado de homicidio con agravante de parentesco, y durante toda una semana se fueron sucediendo las diferentes vistas orales con las declaraciones del acusado, su entorno y diferentes peritos policiales y psicólogos. Las calificaciones iniciales de la Fiscalía estimaban que los hechos podrían haberse producido entre el 27 de enero y el 21 de febrero de 2019, y en el informe judicial se detallaba que, durante estas fechas, el acusado presuntamente había asfixiado a su madre, posteriormente la había descuartizado con una sierra y 2 cuchillos de cocina, y finalmente se había alimentado de las partes, algunas cocinadas, que guardó en varios envases de plástico. Durante las primeras vistas orales, Alberto aseguró que no recordaba haber matado a su madre, ni descuartizarla, ni comer sus trozos, a pesar de que en el momento de la detención así lo había manifestado a la policía. Además, durante toda la declaración se mostró muy titubeante y descentrado, según él, porque tomaba una medicación muy fuerte que le dejaba desorientado. No obstante, confesó detalles hasta el momento nuevos para todo el mundo, y es que aseguró que desde los 15 años escuchaba con frecuencia voces en su cabeza. De hecho, afirmó que en la época en la que presuntamente había matado a su madre, escuchaba mensajes ocultos en la televisión y voces que le decían: «Mata a tu madre, te voy a descuartizar».
Cuando le preguntaron por qué no había explicado hasta entonces todo esto, ni a la policía ni a los psiquiatras que le habían atendido, explicó que tenía miedo porque las voces le amenazaban y que además a veces tenía pérdidas de memoria. Más tarde, durante la cuarta sesión de la vista oral, su hermano Miguel testificó que, durante la estancia de Alberto en Grecia, él mismo tuvo que viajar hasta allí con su pareja para ir a rescatarlo de los estupefacientes. Tras una búsqueda exhaustiva por varios lugares de la ciudad, un amigo del joven les indicó que estaba en la Embajada de España completamente sin pertenencias. Él me dijo que le habían robado las maletas, que le habían atracado. Allí me dijeron que no era cierto lo que decía, nadie lo había atracado. Vivía en un mundo imaginario. En añadido, el hermano relató que la muerte de su padre en 2008 fue un golpe muy duro para Alberto. Su madre entró en depresión y comenzó a beber, y el acusado también empezó a consumir alcohol y fumar porros. Sin embargo, su comportamiento no había cambiado, no se había vuelto una persona agresiva ni violenta, sino que eso ocurrió tras volver del Erasmus. Y el hecho de que, tras ser ingresado en hospitales psiquiátricos, Alberto no tomara su medicación, según Miguel, eso hacía que contara historias sin sentido. Por ejemplo, relató que un día, tras regresar del parque y preguntarle a Miguel con quién había estado, Alberto le respondía nombres de personas famosas. Otra testigo, dueña de un bar que frecuentaba María Soledad, también testificó en la vista oral y denunció que tampoco había suficientes ayudas por parte de las autoridades, porque en su caso ella sí era conocedora de que las magulladuras y moretones de la víctima eran provocadas por el hijo, y en varias ocasiones, cuando escuchaba los gritos y discusiones entre ambos, había llamado al 016, la línea de asesoramiento contra la violencia de género, para denunciar la situación, y le habían dicho que no podían apoyar a la víctima puesto que no era ella quien realizaba la denuncia. Y, sinceramente, cuento este testimonio porque me parece bastante lamentable que un caso que quizá con ese simple hecho, además de las múltiples detenciones y la orden de alejamiento, se podría haber evitado perfectamente, no se hiciera. Me recuerda al caso del crimen de Santoalla, donde también se había denunciado la situación previamente y las autoridades no habían hecho nada y por culpa de ello la víctima finalmente había terminado asesinada. Días después, también testificaron los psiquiatras que, entre 2016 y 2017, atendieron a Alberto durante sus ingresos en hospitales psiquiátricos, y estos aseguraron que en uno de sus ingresos por episodios psicóticos contó que durante su estancia de Erasmus en Grecia le habían ofrecido una droga caníbal. Además, concretamente en el primer ingreso en el hospital, los psiquiatras explicaron que el acusado afirmó sentirse acosado por la comunidad transexual tras reproducir vídeos publicados en una web de contenido pornográfico. Muy loco todo, la verdad. Como conclusión, la Fiscalía pedía 15 años y 5 meses de cárcel para el acusado como presunto autor de los delitos de homicidio con agravante de parentesco y profanación del cadáver, y reclamaba que le indemnizara 90.000 euros a su hermano Miguel por daños y perjuicios. 2 meses más tarde, el 15 de junio de 2021, el acusado, efectivamente, fue condenado a 15 años y 5 meses de prisión, pero la indemnización a su hermano se redujo a 60.000 euros. En el veredicto quedó descartada tanto la eximente incompleta por alteraciones psíquicas que pedía la defensa y que le hubiera reducido la pena de cárcel 3 años y 6 meses, como la atenuante por alteraciones psíquicas también que hubiera dejado la pena en 6 años y 4 meses. Todo el juicio se centró en buena medida en tratar de determinar si el joven estaba en su sano juicio o no el día que había asesinado a su madre, pero según los psiquiatras que habían evaluado a Alberto tras la detención, el acusado no reflejaba sintomatología psicótica, no les había expresado nada sobre las voces que escuchaba y más bien mostraba un trastorno de personalidad antisocial y de paranoia que, según precisaron, no modifica las funciones intelectuales. Además, le atribuyeron un perfil psicopático y narcisista en el cual distingue lo que está bien y lo que está mal, solo que no le importa. En fin, este ha sido el caso del caníbal de Ventas. Un crimen cuanto menos duro e impactante y que no debió de ser fácil para todos los profesionales que estuvieron implicados, sobre todo para los policías que lo vivieron de primera mano y que mucho después declararon que aquel caso les había marcado y mucho. Y no me extraña.
Gracias a Dios creo que los casos de canibalismo no son nada habituales y por eso sorprenden tanto cuando nos los encontramos. Pero para mí la primera pregunta está clara. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué después de haberla matado, que ya es un hecho despreciable, decidió además comérsela? El psicólogo y criminólogo Vicente Garrido, a raíz de este caso, explicó que los crímenes relacionados con el canibalismo responden a 3 posibles causas. Los rituales y sectas satánicas y vampíricas, donde comerse a otro tiene fines sagrados. Que la persona que lo realiza tenga problemas mentales que creen dentro de su delirio que al ingerir al otro están cumpliendo una misión. O que sea una muestra de castigo y de acción extrema como final a una vida llena de violencia y de desprecio. Es el sumum de la dominación más absoluta una vez que ya la ha utilizado para que le diera casa, comida, que le quitara todas las pertenencias para conseguir drogas o alcohol. El hecho de que también diera de comer al perro resulta muy significativo para el criminólogo. Es una muestra más del desprecio que sentía por su madre y de la comunión que tiene con su mascota. Pero claro, aquí entraría el tema que comentaba antes sobre una psicosis producida por el consumo de drogas, que simplemente hubiera una maldad inherente a él o que se tratara de una enfermedad mental. Yo, en mi opinión, y basándome en lo que Alberto dijo durante el juicio, creo que padecía ya de antes una enfermedad mental no diagnosticada ni tratada que se vio aún más agravada por el consumo de drogas, ya que él comentó durante el juicio que escuchaba voces desde los 15 años y por mucho que consumiera porros en aquella época, generalmente, aunque la marihuana puede provocar alucinaciones, suele pasar en personas que llevan mucho tiempo fumando. La verdad es que, sin haberlo buscado, se me asemeja mucho al caso del capítulo justo anterior, donde también se barajaba la esquizofrenia como posible instigadora del crimen hacia sus seres queridos. Claro que, en este caso, el consumo de drogas por medio lo complica todo mucho más. Sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo capítulo con un caso antiguo. Muchas gracias por escucharme.